La luz en la niebla, el camino de un joven a la autoaceptación. La lluvia golpeaba el ventanal con fuerza mientras Leo observaba desde su silla de ruedas el patio vacío de la escuela. Era el único lugar donde encontraba refugio durante los descansos, lejos de las miradas de lástima y las risas burlonas que seguían cada uno de sus movimientos. A sus 17 años, el peso del rechazo social había construido un muro invisible que lo aislaba del resto del mundo, un muro que cada día parecía más insuperable. Leo había nacido con parálisis cerebral, una condición que limitaba la movilidad de sus piernas y le exigía un esfuerzo monumental para realizar actividades que otros consideraban cotidianas. Sin embargo, lo que realmente dolía no era la incapacidad física, sino la forma en que la sociedad lo hacía sentir invisible, o peor aún, una carga. Esa tarde, durante la clase de literatura, se había atrevido a levantar la mano para compartir un poema que había escrito. El poema hablaba de la lucha entre la oscuridad y la luz, de un guerrero atrapado en una niebla que buscaba desesperadamente su camino hacia la esperanza. Pero antes de terminar de leer, las risitas comenzaron a surgir en las esquinas del aula. ¿De qué sirve escribir sobre guerreros si ni siquiera puedes levantarte para luchar?, murmuró uno de sus compañeros, lo suficientemente alto como para que todos escucharan. La humillación se extendió como una mancha en el aire. El profesor no dijo nada, solo continuó con la clase, fingiendo no haber escuchado. Esa noche, Leo volvió a casa con el pecho apretado y los ojos llenos de lágrimas que se negó a derramar frente a sus padres. Ellos siempre intentaban animarlo, pero las palabras de consuelo no podían borrar el dolor de sentirse un extraño en su propia piel. Se encerró en su habitación, donde su única compañía eran los libros y el cuaderno donde volcaba sus pensamientos más profundos. Esa noche escribió: ¿cómo se puede brillar cuando todo el mundo insiste en apagar tu luz? Tal vez no nací para ser visto. Tal vez nací para ser la niebla misma, el lugar donde todo se pierde. Pero en su interior, una pequeña chispa luchaba por mantenerse viva. Había una parte de él que no quería rendirse, aunque el mundo le dijera que debía hacerlo. A la mañana siguiente, mientras se dirigía al instituto, algo diferente ocurrió. En la esquina del pasillo principal, un póster desgastado capturó su atención. Decía: Encuentra tu voz. Concurso de poesía para jóvenes, historias desde el corazón, punto. La inscripción cerraba en una semana. Leo miró el póster y, por primera vez en meses, sintió algo nuevo. No era confianza, ni esperanza, pero era suficiente para hacer que su mano temblorosa arrancara el formulario. Durante los días siguientes, se dedicó a escribir el poema que, de alguna forma, sentía que sería el grito de su alma. Era una batalla interna, llena de dudas y miedos, pero también de algo más poderoso, el deseo de ser escuchado. Sin embargo, justo antes de enviar su inscripción, escuchó a un grupo de chicos hablando sobre el concurso. Es un chiste, ¿no? Imagínate que Leo participe. Sería como ver a un pez intentar escalar un árbol. Esas palabras lo dejaron paralizado. ¿Por qué molestarse en intentarlo? ¿De qué servía luchar por ser escuchado si el mundo ya había decidido que no tenía nada valioso que decir? Esa noche, Leo dejó el poema en su escritorio, sin tocarlo, mientras las lágrimas finalmente brotaban en la soledad de su cuarto. Pero lo que Leo no sabía era que esa misma niebla que lo envolvía se convertiría en el lugar donde encontraría su verdadera fuerza. Un encuentro inesperado estaba por cambiarlo todo. Leo despertó al día siguiente con los ojos hinchados por la noche en vela. El poema seguía allí, en su escritorio, como un eco mudo de sus emociones. Quería rendirse, pero algo en su interior lo impulsaba a intentarlo. El mundo no necesitaba otro poema perdido en un cuaderno olvidado, pero tal vez él sí necesitaba escribirlo. Esa tarde, mientras regresaba de la escuela, algo fuera de lo común ocurrió. En el parque del vecindario, un pequeño grupo de personas estaba reunido alrededor de una mujer que hablaba con entusiasmo. Intrigado, Leo detuvo su silla de ruedas a cierta distancia, escuchando desde las sombras. La mujer tenía una energía cautivadora y hablaba con una pasión que hacía vibrar el aire. Todos tenemos una historia que contar, decía, y no importa cuántas veces el mundo trate de silenciarnos. Si permitimos que nuestro corazón hable, podemos cambiar nuestra vida y la de quienes nos rodean.
Leo sintió un nudo en la garganta. La frase resonó profundamente en él, como si la mujer hablara directamente a su alma. Decidió acercarse un poco más, lo suficiente para escuchar el resto de sus palabras. Hace años, yo también sentí que no pertenecía a ningún lugar. Pensé que mi discapacidad definía quién era y lo que podía lograr. Pero cuando encontré mi voz, cuando decidí que mi historia tenía valor, todo cambió. Leo la miró con asombro. No había notado al principio que la mujer usaba una prótesis en una pierna. Ella continuó. Ahora me dedico a ayudar a otros a encontrar su camino. Porque la vida no es lo que el mundo te dice que puede ser, sino lo que decides ser, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Después de que terminó de hablar, la multitud comenzó a dispersarse. Leo, sintiéndose impulsado por algo más fuerte que su timidez, se acercó. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó, con voz temblorosa. La mujer lo miró con una sonrisa cálida, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Empecé por aceptarme a mí misma, respondió. Y luego decidí que no iba a esconderme más. Cada cicatriz, cada caída, cada lucha, todo eso me hizo fuerte. ¿Cuál es tu historia? Leo se quedó en silencio por un momento, sin saber qué responder. Finalmente, dijo. No estoy seguro de que mi historia importe. Ella se inclinó hacia él, sus ojos brillantes con una mezcla de empatía y determinación. Tu historia importa más de lo que crees. A veces, lo único que necesitamos es el valor para compartirla. Las palabras de la mujer encendieron algo en Leo, una chispa que había estado apagada durante demasiado tiempo. Esa noche, volvió a casa, sacó el poema que había dejado de lado y comenzó a revisarlo. Pero esta vez, algo era diferente. Escribió con una claridad y honestidad que nunca antes había sentido. Cuando llegó el día del concurso, Leo se sentó entre los demás participantes, sintiéndose como una sombra entre las luces. Sin embargo, cuando escuchó su nombre, algo cambió. No fue valentía lo que lo impulsó a subir al escenario, sino una mezcla de cansancio de esconderse y el deseo de ser finalmente visto. Tomó el micrófono con manos temblorosas y comenzó a leer su poema. Su voz era débil al principio, pero con cada palabra, ganó fuerza. En la niebla me perdí, no porque la niebla fuera densa, sino porque temía buscar. Pero incluso en la oscuridad más profunda, hay una chispa que nunca se apaga. El auditorio estaba en silencio absoluto. Por primera vez en su vida, Leo no veía risas burlonas ni miradas de lástima, sino atención genuina. Al terminar, la sala estalló en aplausos. Era como si toda la niebla que lo había rodeado durante años se disipara de golpe. Después del evento, varias personas se le acercaron, no para consolarlo ni compadecerlo, sino para felicitarlo. Entre ellas estaba la mujer del parque. Sabía que tu historia cambiaría algo, dijo ella, con una sonrisa. Leo sonrió por primera vez en mucho tiempo. No sabía qué vendría después, pero había descubierto algo poderoso, su voz importaba. Lo que Leo no sabía era que ese día sería solo el comienzo de una transformación que no solo cambiaría su vida, sino también la de muchos otros. Los meses siguientes al concurso marcaron un antes y un después en la vida de Leo. Ganar el primer lugar no fue la mayor victoria, lo que realmente transformó su mundo fue darse cuenta de que su voz tenía el poder de tocar corazones. Por primera vez, sentía que el mundo no solo lo escuchaba, sino que también lo entendía. Con el impulso de ese momento, Leo comenzó a escribir más y a compartir su historia en redes sociales. Publicaba fragmentos de sus poemas y reflexiones sobre lo que significaba vivir con una discapacidad en un mundo que no siempre estaba dispuesto a aceptarlo. Sus palabras empezaron a resonar con personas de todo tipo, jóvenes enfrentando el rechazo, adultos lidiando con inseguridades, y otros con discapacidades que nunca habían encontrado el valor para hablar. Un día, recibió un mensaje de un adolescente llamado Mateo. Leo, encontré tu poema en línea y quiero decirte que me salvaste la vida. Pensaba que nunca podría encajar porque uso un bastón para caminar. Pero tus palabras me hicieron darme cuenta de que no tengo que encajar, puedo crear mi propio lugar en el mundo. Leo leyó el mensaje con lágrimas en los ojos. Se dio cuenta de que su historia no solo lo estaba liberando a él, sino también a otros que vivían atrapados en sus propias nieblas.
Ese mismo día tomó una decisión: ya no se escondería. Usaría su voz para luchar por aquellos que, como él, alguna vez se sintieron silenciados. Con la ayuda de la mujer del parque, cuyo nombre era Sofía, Leo comenzó a dar charlas en escuelas y comunidades. Hablaba sobre la importancia de la autoaceptación, el valor de la empatía y la necesidad de construir un mundo más inclusivo. No era fácil, cada presentación lo obligaba a revivir momentos dolorosos, pero también le recordaba por qué lo hacía. En una de sus charlas, al terminar de hablar, un profesor se acercó y le dijo: «Nunca había visto a mis alumnos tan atentos. Tú no solo inspiras, Leo, estás cambiando la forma en que ven el mundo». Las palabras del profesor lo llenaron de un orgullo que no había sentido antes. No era el orgullo superficial de los aplausos, sino el orgullo de saber que estaba haciendo algo significativo. Pero Leo no se detuvo allí. Con los ahorros que había acumulado de sus conferencias y la ayuda de donaciones, fundó una organización llamada Luz en la Niebla. Su misión era apoyar a jóvenes con discapacidades y otros que enfrentaban el rechazo social, ofreciéndoles un espacio donde pudieran expresar sus sentimientos, desarrollar sus talentos y encontrar una comunidad que los valorara. El impacto fue inmediato. Decenas de jóvenes comenzaron a asistir a los talleres de escritura, arte y teatro que organizaba. Algunos llegaban tímidos, inseguros, con la mirada baja, pero poco a poco, al compartir sus historias, descubrían que no estaban solos. Cada poema, cada dibujo, cada palabra escrita era una chispa que iluminaba el camino de alguien más. Un día, mientras supervisaba uno de los talleres, un niño pequeño llamado Martín, de apenas 9 años, se le acercó. Martín usaba muletas y tenía una sonrisa tímida, pero sus ojos brillaban de emoción. «Leo, escribí esto para ti», dijo, entregándole un dibujo. En el papel, había una figura rodeada de niebla, pero en el centro del pecho, brillaba un pequeño corazón luminoso que iluminaba todo a su alrededor. «Es porque tú eres la luz», dijo Martín. «Gracias por enseñarme que puedo serlo también». Leo miró el dibujo, conmovido hasta las lágrimas. Aquel momento encapsulaba todo lo que había aprendido en su propio viaje. No importa cuán densa sea la niebla, siempre hay una luz dentro de nosotros esperando ser descubierta. Con el tiempo, la historia de Leo comenzó a aparecer en revistas, programas de televisión y redes sociales. Sin embargo, para él, la verdadera victoria no estaba en la fama, sino en cada persona que encontraba la valentía de aceptarse a sí misma gracias a su trabajo. Años después, mientras observaba a un grupo de jóvenes leer sus poemas frente a una audiencia, Leo sonrió. Recordó al adolescente que alguna vez creyó que su historia no importaba. Ahora entendía que el poder de la autoaceptación no solo le había salvado la vida, sino que también le había dado una misión: ser la luz en la niebla para otros. Y así, el joven que una vez se sintió perdido encontró su camino, iluminando el de muchos más. Su mensaje era claro: tu voz importa. Tu historia importa. No dejes que el mundo te convenza de lo contrario.